haga partícipes de su ponencia. Bueno, buenas tardes. Otuwara Poremano, Otuwara Moró, Borí, Uncuac, Otuwara Inemexica. Un saludo desde mi pueblo, Cariña Indígena, un saludo de todos los pueblos indígenas, los 40 pueblos reconocidos dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Agradezco la invitación de la CEDEREC a este espacio de visibilización y de rescate, de alguna manera, de la memoria de nuestros pueblos, un espacio de visibilización de la problemática de nuestros pueblos y también decirlo todos los alcances que hay dentro de América Latina, los alcances a nivel legislativo, a nivel de rescate de la memoria, entre otros. Pues esto es un espacio idóneo e importante para compartir hermanos y hermanas sobre toda esta información. Bueno, yo también aprovecho este espacio para solidarizarme con cada uno de los pueblos, con los hermanos y las hermanas que están haciendo resistencia en sus espacios, en sus comunidades, dentro de los espacios urbanos, todas estas situaciones de resistencia que hay en América Latina y fuera de América Latina. Bueno, mi nombre es Judith Trujillo Ramos, yo vengo de parte representando la organización OICATA. Es una organización que pertenece al Estado Monagas de Venezuela. Estas comunidades cariña, este pueblo de raíz lingüística caribe, tiene espacios dentro de varios estados de Venezuela, como es Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Monagas, y yo pues vengo en representación de esta organización y desde la voz de este pueblo indígena cariña, y bueno, desde la voz de las organizaciones que se mueven dentro de estos pueblos. Yo voy a hablar un poco sobre los alcances y los avances en materia indígena que se han venido desarrollando dentro de la República Bolivariana de Venezuela y también pues aprovechar este espacio para hacer un llamado de reflexión de algunos temas y hablar un poco sobre también los esfuerzos que estamos haciendo dentro de la República Bolivariana de Venezuela para mantener y defender esta nueva legislación, esta nueva enmienda realizada en 1999, donde se reivindican los derechos de los pueblos indígenas dentro de este territorio. En esta América Latina abyayala se pone en evidencia una realidad que, aunque objeto de preocupaciones políticas, sociales y económicas, se revela como un abrumador y pertinaz componente de injusticia social que pone en entredicho la viabilidad de los proyectos de desarrollo dentro de las comunidades y fuera de las comunidades. Ciertos factores externos e internos son origen de las desigualdades. El factor educativo desde la edad primaria, carente de respeto a la diversidad cultural, ha tenido como consecuencia nefasta dentro y fuera de nuestras comunidades la desigualdad de oportunidades para los indígenas en la distribución de ingresos, capital invertido en la educación, además de la constante discriminación en todos los sectores, lo que alimenta un círculo vicioso de pobreza, invisibilizando su riqueza cultural. En algunos países de Latinoamérica, en búsqueda de la equidad, los grupos organizados dentro de las comunidades indígenas, enlazados con algunas instituciones de gobierno a través de proyectos y leyes inclusivas, ha permitido que esta realidad se revierta, generando y rescatando espacios de participación política y social de nuestras comunidades y autoridades indígenas, siendo protagonistas activos en la construcción de una nueva sociedad pluricultural no excluyente. En el seno de las comunidades se concentran esfuerzos por visibilizar y construir un ambiente de respeto e igualdad de derechos y oportunidades para nuestros pueblos y naciones indígenas, que de una manera u otra hacen vida dentro de estas grandes ciudades y que han tenido que movilizarse en busca de mejores condiciones de vida y pervivencia. Las comunidades que han logrado conservar la herencia cultural y ancestral, insistimos en organizarnos e informar a las nuevas generaciones para poder transmitir esta herencia a través de la oralidad y la educación intercultural
que incluye nuestra cosmogonía, idiomas y costumbres. En el caso de Venezuela, se plantea un nuevo escenario a partir de la enmienda constitucional de 1999, con la implementación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se plantean reivindicaciones y se visibilizan las deudas históricas para con los pueblos indígenas en cuanto a los derechos de los pueblos y comunidades. Estas leyes específicas para los pueblos indígenas, voy a nombrarlas: Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley de Idiomas Indígenas, Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, tratados internacionales, Ley aprobatoria del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Ley aprobatoria del Convenio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Cito el artículo 119 de esta ley: el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas y usos y costumbres, idiomas, religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Por primera vez en el país se formula una verdadera política que promueve la acción autogestionable con derecho a la autodeterminación y el autogobierno. La planificación del desarrollo dentro del marco de la cultura propia de cada pueblo, mediante la dinamización de sus potencialidades internas, además del libre derecho de ejercer su autoridad a través del gobierno indígena local sin intermediarios. Instituciones tales como la Defensoría del Pueblo, con su Defensoría Especial en materia indígena, con competencia a nivel nacional, tiene como papel preponderante la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero también de fungir de árbitro, rector, defensa y vigilancia, además de ejercer un papel docente generando espacios dentro y fuera de las comunidades indígenas para el conocimiento de las leyes y derechos, visibilizando el papel de las autoridades propias de cada pueblo y sus particularidades en impartir justicia. Este ente gubernamental desarrolla recomendaciones a las demás instituciones sobre políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, promoviendo espacios de concientización y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades. Es una tarea minuciosa el seguimiento del cumplimiento de estos derechos y el replantear las acciones de rescate patrimonial y de la memoria histórica de nuestros pueblos. La demarcación de los territorios ancestrales desde la mirada de las propias comunidades, la implementación consecutiva y sistemática de espacios para la educación intercultural bilingüe, la autonomía alimentaria a través de políticas de autosustentabilidad para las comunidades, entre otras. Entre las experiencias que tenemos en Venezuela está a través del Ministerio Popular de Cultura el rescate de los mayores y las mayoras, la reivindicación del poder y el papel que tienen los mayores dentro de las comunidades como para organizar y para a través de la oralidad perpetuar nuestras costumbres y nuestros modos de vida. Dentro de este ministerio se visibilizan estos mayores y estas mayoras reivindicando su derecho y su poder, su papel dentro de las comunidades. Pues también tenemos experiencias de participación de organizaciones indígenas. De estas organizaciones indígenas tenemos legisladores que tienen el papel de crear políticas dirigidas a los pueblos indígenas dentro de la Asamblea Legislativa, la presencia de representantes de pueblos indígenas, de nuestros pueblos indígenas, dentro de las distintas instituciones y ministerios, creando también espacios o departamentos
específicamente para pueblos indígenas dentro del Ministerio Popular de Salud, el Ministerio de Agricultura y Cría y otras instituciones. Tenemos muchísimos esfuerzos en crear espacios de discusión y visibilización de la problemática indígena, de participación de nuestros pueblos, pero también estamos llevando a cabo una lucha dentro de las mismas comunidades para que se organicen, para que puedan tener una idea colectiva del trabajo indígena. Y bueno, está el escenario dado, están las leyes que nos amparan, pero nos falta un poco organizarnos, crear espacios de organización un poco más, fortalecerlos, alimentarnos de las experiencias de los otros pueblos, del caso Colombia, del caso México, para poder así dinamizar todo este escenario que tenemos de apoyo a partir de la experiencia gubernamental. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. También se me olvidaba un poco comentar, en Venezuela ha habido una apertura al tema de las naciones indígenas. En Venezuela tenemos dos fronteras con Brasil y con el hermano Colombia, que comparten una nación indígena, los hermanos Sicuanes y Jibi en la zona del Amazonas, y la nación Wayú en la parte del estado Zulia con Colombia. Hay un refuerzo y una experiencia de visibilizar el manejo de las leyes, de la jurisprudencia, de la cultura en estas naciones compartidas por dos países. La experiencia de la cédula de identidad indígena, que es una cédula específica para los pueblos indígenas y comunidades, donde queda asentado dentro de la misma identificación al pueblo que pertenece, el idioma que manejan, y pues es una manera también de visibilizar los 40 pueblos que hacen vida dentro de la República Bolivariana de Venezuela, siendo también un esfuerzo para continuar este camino de visibilizar y reforzar la experiencia de los pueblos indígenas como participantes dentro de las leyes y el gobierno que está ahorita en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, estoy a la orden. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos esta acción de compartir lo que es la experiencia de Venezuela a Judith Trujillo Ramos. Creo que un punto importante que tocó, complementando lo que ya se había presentado por las anteriores ponentes, es precisamente que se busque cómo dejar que las leyes sigan siendo externas y que finalmente venga esa interiorización por parte de los integrantes de las diversas comunidades indígenas y originarias de esta nuestra América Latina, de todo el conglomerado de leyes que poco a poco van dándoles espacio, pero que a la vez en muchas de las ocasiones son desconocidos su existencia y su uso, desde luego, por una gran parte de esta población. A continuación, vamos a dejar el uso de la palabra a Jaime Valverde Alciniega, que es presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues la Asociación de Cronistas le agradece a la CDREC que nos haya invitado a este foro tan importante a propósito de la celebración internacional el día de mañana de los pueblos indígenas. Miren, yo les escribí algunas notas, más bien a los cronistas tal vez nos gusta platicar. Escribí algunas notas para contextualizar el entendimiento de los pueblos indígenas en las grandes ciudades. Algunas cosas creo que las tenemos ya muy claras, pero simplemente para puntualizarlas. La historia de los pueblos indígenas de América Latina, como todos sabemos, es una historia de violencia, de despojo y muerte. A partir del despojo indígena de sus territorios, dioses y de su lengua también, el principal problema para estos pueblos latinoamericanos
lo será un elemento vigente a más de 500 años hasta la actualidad. El problema central es, para estos pueblos latinoamericanos e indígenas, la propiedad de la tierra. Vamos a puntualizar pues algunas cosas. Entonces, focalicemos este asunto. El tema nodal para los pueblos indígenas de América Latina, incluido nuestro país, desde luego, es el tema de la propiedad de la tierra. A lo largo de cientos de años, los pueblos indígenas han sido capaces de mantener, así como su orgullo, gran parte de su ancestral cultura y tradiciones, pero no así la conservación de su territorio. La conquista española y europea de los pueblos indígenas, al arrebatarles a estos la tierra, desapareció a lo largo del tiempo las formas de trabajo agrícola fincadas en la solidaridad comunitaria y el esfuerzo común. Cuando los conquistadores llegan a nuestras tierras, cuando llegan a México, están florecientes, no están para nada en bancarrota las comunas agrícolas. Lejos de ello, eran prósperas y cumplían fines sociales. Sin embargo, estos sistemas de explotación comunitaria de la tierra van a ir siendo sustituidos por métodos feudales o encomiendas, revistiendo formas de explotación inhumana, a la vez que cumplían con tareas de control y sojuzgamiento político. Este fenómeno pulverizó a los pueblos indígenas en pequeñas comunidades que tendieron a mantenerse aisladas como forma de sobrevivencia, pero que las imposibilitaba para desarrollarse. La avaricia europea inmediatamente pasó de la explotación agrícola de la tierra a la minería. Los tesoros hallados en lo que se dio en llamar el Nuevo Mundo inundó Europa y fueron esenciales para el desarrollo de aquel continente, por lo que tampoco es casual que fenómenos europeos trascendentales de la cultura y del capital hayan sido en gran medida financiados por la explotación de nuestros pueblos indígenas. A lo largo de los años, muchas veces hubo quienes creyeron que los principales problemas de los pueblos indígenas eran fundamentalmente étnicos, éticos, de derechos humanos, educativos, culturales y hasta religiosos, entre otros. En la actualidad aún persisten voces que consideran que con tan solo enfocar las baterías hacia estos temas es posible empezar a solucionar la situación que sufren las comunidades indígenas en cuanto a inequidad, desigualdad y falta de derechos. Es verdad que en esos renglones hay indudablemente mucho que hacer, pero si no queremos quedarnos en la mera atención de asuntos superestructurales, debemos volver nuestra mirada a un factor determinante de su condición, y ese factor es el económico. No basta con legislar. Acuérdense, valga la redundancia, acordémonos que los acuerdos de San Andrés costaron una guerra, costaron el levantamiento de pueblos indígenas. Entonces no basta nada más con legislar. Estaremos todos de acuerdo en que no pasa gran cosa, incluso con que se decrete el derecho a la felicidad, como no pasa nada en el fondo con que afirmemos a la letra que tenemos un país de composición multiétnica y pluricultural, o que definamos en el papel qué es un pueblo indígena o un barrio o un pueblo originario. Todo eso está bien, pero no es suficiente. En otras palabras, la solución o atención al problema de los pueblos indígenas no debe ser solo administrativa o retórica. No se trata incluso de crear más secretarías de Estado. Basta con organizarse de abajo hacia arriba, es decir, no se trata de tener legislación tras legislación. Lo que es fundamental aquí es hacer un lado cierto paternalismo y alentar la autoorganización de las comunidades indígenas. Yo subrayaría eso, impulsar la autoorganización de las comunidades indígenas para que vaya de abajo hacia arriba todo tipo de planteamiento y de propuestas. Mientras esto siga siendo a la inversa, mientras las cosas sigan viniendo de arriba hacia abajo, no vamos a avanzar gran cosa. Tenemos en esta ciudad capital, afortunadamente, posibilidades de impulsar con los legisladores que metan
que no nada más sea de día de fiesta de venir a quedar bien a una reunión, sino que metan en verdad en la agenda legislativa el tema indígena y que metan también la cuestión del estado de Anáhuac, porque nosotros hablamos de derechos y exigimos derechos y no tenemos ni siquiera una constitución, a empezar. Entonces andamos por las nubes exigiendo derechos cuando no tenemos el más elemental, no tenemos un estado, no tenemos una constitución. Entonces, ¿cómo queremos meter el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas si aquí ni a constitución llegamos? ¿A dónde lo queremos meter? Todavía los estados dicen, bueno, pues que se meta la legislación local aquí en todo. Entonces empecemos por ahí cuando estamos hablando del tema de derecho. Lo que necesitan los pueblos indígenas es que se les garantice su derecho a la propiedad de la tierra, su derecho a la vivienda, que se les garantice el derecho al trabajo con salario igual, por trabajo igual, respetándose las formas de explotación de la tierra comunal o ejidal, según decidan las comunidades, que se les dote de agua suficiente para el trabajo y sus familias, que se detengan las expropiaciones de tierras para entregarlas o negociarlas con los dueños del gran capital,